Buenos días, damos comienzo a nuestra clase de hoy y esta es ya la semana número 6 de nuestro curso de Física 1. ¿Qué es lo último que ustedes recuerdan que vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Dinámica de movimiento circular. Dinámica del movimiento circular, exactamente. Ahora, la verdad es que hoy vamos a comenzar con una materia nueva, pero ¿por qué menciono el movimiento circular? Resulta de que nosotros ahora vamos a hablar acerca de movimientos periódicos. Un movimiento periódico es aquel movimiento que a intervalos regulares de tiempo exhibe la misma velocidad y posición. ¿Ya? En otras palabras, son movimientos que se repiten una y otra vez a intervalos regulares de tiempo. Entonces, si ustedes piensan en el movimiento circular uniforme, el movimiento circular uniforme es un tipo de movimiento periódico. Porque en un movimiento circular uniforme, cada t segundos, recuerden que t era el periodo del movimiento, cada t segundos uno tenía que la partícula había vuelto a la misma posición y tenía la misma velocidad. Entonces ese es un ejemplo de un movimiento periódico. Ahora, otro movimiento periódico que uno puede considerar son los movimientos de tipo vaivén. Por ejemplo, un columpio. O, por ejemplo, cuando uno golpea el extremo de una regla que está sujeto a una mesa. Ahí también empieza a ir y volver. Ahora, dentro de los movimientos periódicos, existen también una subclase que son los movimientos oscilatorios. Los movimientos oscilatorios son también movimientos periódicos, pero a diferencia de ser de formas arbitrarias, los movimientos oscilatorios son movimientos periódicos de ida y vuelta. Entonces, un ejemplo de movimiento oscilatorio vendría siendo el movimiento de un columpio. En cambio, el movimiento circular uniforme ya no sería un movimiento oscilatorio, porque no va y vuelve, sino que simplemente va y se encuentra con que cada 3 segundos completa un periodo, ¿ok? Y va a ser la misma situación de velocidad de posición, pero no es un movimiento de ida y vuelta como es el caso del columpio. Entonces podemos pensar, si es que lo vemos en términos de diagramas de Venn, es que aquí están los movimientos en general, y que un subconjunto de estos movimientos vendrían siendo los movimientos de tipo periódico, y dentro de los periódicos tenemos otro subconjunto que son los oscilatorios.
Ahora, dentro de los movimientos oscilatorios, hay uno en particular que vamos a describir en este curso, que son los llamados movimientos armónicos simples. Los movimientos armónicos simples son una clase muy particular de movimientos oscilatorios. ¿Ya? Son una clase especial de movimiento oscilatorio. En todo movimiento armónico simple y en particular en todo movimiento oscilatorio hay una cierta posición que se le llama posición de equilibrio, que vendría siendo algo parecido como una posición media o una posición donde justo en ese instante no hay fuerzas sobre la partícula, no hay fuerzas netas sobre la partícula. La característica fundamental de los movimientos armónicos simples es que la aceleración es proporcional al negativo, alguna constante positiva aquí, por eso le puse el menos aquí, al negativo de la posición. Esta es la característica principal de un movimiento armónico simple. Que la aceleración a lo largo de un cierto eje está dada por el negativo, o proporcional al negativo, de la posición respecto de esa posición de equilibrio. Esa es la principal característica de los movimientos armónicos simples. Porque movimientos oscilatorios existen muchos, existen muchísimos. Pero los movimientos armónicos simples son aquellos que cumplen con esta condición. Y ese es el que vamos a estudiar en esta sección y en particular en esta semana. Entonces, vamos aquí a considerar un caso de movimiento oscilatorio que conocemos bastante bien. Si ustedes tienen un resorte, el resorte en su longitud original tiene una deformación nula. Si ustedes contraen el resorte intenta volver. Entonces, si tienen un delta L negativo, contracción, la fuerza elástica intenta ir hacia el otro lado, intenta estirar el resorte. Caso contrario, si la deformación es positiva, o sea, ustedes están estirando el resorte, lo que hace el resorte es intentar contraerse. Entonces, lo que nosotros sabemos es que si nosotros aquí colocamos el sistema de coordenadas justo en la posición del resorte cuando no está deformado, entonces en este caso, nuestra deformación va a terminar siendo igual a X. Y en este caso también, la fuerza elástica, que sabemos que tiene un módulo de menos K delta L, pasa a ser menos Kx. Si además le colocamos notación de vectores unitarios, sería esto. Hasta aquí, ¿se entiende? Y profe, pero ¿por qué queda como negativa la expresión? ¿Por qué queda negativo? Resulta de que este signo menos da cuenta del sentido. Resulta que es verdad que cuando ustedes hacían problemas de dinámica, yo les decía que ustedes colocaran el delta L como positivo y solamente el signo lo colocasen a mano. Ok, pero aquí estamos viendo el carácter vectorial todavía. Todavía no hemos ido a una situación como tipo diagrama cuerpo libre, ni nada por el estilo. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Si ustedes, por ejemplo, deforman el resorte hacia la derecha de la pantalla, lo que hace el resorte es tratar de tirar pero hacia la izquierda, porque intenta volver a su forma original. Entonces, cuando delta L es positivo, por ejemplo, lo que hace el resorte es tirar pero hacia el lado negativo. Y al revés,
Si delta L es negativo, o sea que ustedes están contrayendo el resorte en cambio intenta empujar hacia la derecha. O sea, ustedes contraen hacia la izquierda, el resorte empuja hacia la derecha. Entonces la fuerza que ejerce el resorte o apunta, mejor dicho, en el sentido opuesto a la deformación. Por eso tiene este menos. Ah, ya. Ahora entiendo, profe. Muchas gracias. Pues nada. Aquí voy a corregir un poco la letra solamente. Entonces, si no hay más fuerzas, o si mejor dicho, si la fuerza neta es igual a la fuerza elástica, ¿qué es lo que tendríamos entonces? Tendríamos que entonces menos K por X, por el vector ionitario, tendría que ser igual a la masa por la aceleración. Si nosotros aquí nos limitamos apenas al movimiento de tipo unidimensional, tendríamos esto. Profe, ¿es menos R o menos K? Menos K. Ah, sí. Sí, Con su L. sí. Sí, por si acaso tal vez olvidé mencionarlo, acá aquí me estoy refiriendo a la constante de Hooke del resorte. Entonces, si dos vectores son iguales es porque componente a componente son iguales. O sea, en este caso, menos kx va a ser igual a masa por aceleración en el eje x. Y aquí voy a pasar dividiendo la masa y voy a encontrarme con lo siguiente. Que la aceleración es igual al negativo de k sobre m por x. ¿Qué es lo que yo les decía de los movimientos armónicos simples? Que lo que caracteriza un movimiento armónico simple es que la aceleración es proporcional al negativo de la posición. ¿Y qué tenemos aquí? La aceleración es una constante negativa al final con este menos de acá, con la posición. Por lo tanto, el movimiento de un sistema masa-resorte es un movimiento armónico simple. Ahora, obviamente dentro de los límites correspondientes. Si ustedes se estiran demasiado el resorte, de modo de que se llegue a deformar, ahí ya no cuenta. Tiene que ser dentro de los límites en los cuales el resorte no quede permanentemente deformado. Así que este va a ser en particular el sistema que nosotros más vamos a estudiar para un movimiento armónico simple, el sistema masa-resorte. ¿Existen otros sistemas oscilatorios también? Sí, pero en este curso no lo estudiamos porque requieren de conocimientos matemáticos un poco más avanzados, que ustedes los van a tener ya en cursos superiores. Por el momento vamos a hablar nosotros del movimiento armónico simple. Ahora, perfecto, la aceleración es proporcional al negativo de la velocidad. ¿Y qué más hacemos con esta aceleración? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a resolver esta ecuación, resolver cuánto vale la posición. Entonces ahí uno se puede preguntar cómo resolvemos un movimiento armónico simple. Y ahí tenemos que acordarnos primero de qué es cada cosa. X es posición. Aceleración, ¿qué es lo que
era la aceleración, conceptualmente hablando? ¿Alguien se acuerda? Una variación en la rapidez, ¿puede ser? Una variación en la velocidad en realidad, pero estaba cerca, Ah, ya. estaba muy cerca. Es una tasa de cambio o variación de la velocidad y en particular si estamos hablando de la componente X, sería entonces de la componente X de la velocidad respecto del tiempo. Eso es la aceleración. Ahora, matemáticamente, decir que es una tasa de cambio de otra cosa es lo que en los cursos de cálculo a uno le enseñan que es una derivada. La derivada de la velocidad respecto al tiempo. Nosotros incluso en algún momento también vimos esta ecuación de esta forma, solamente que nunca la ocupamos. Nunca ocupamos la versión de derivada. A lo más ocupamos la interpretación dependiente. Ahora, por otro lado, conceptualmente hablando, ¿qué vendría siendo la velocidad? Tiene cierta similitud con la aceleración. ¿Qué es la velocidad? Si la aceleración es una tasa de cambio de la velocidad es ¿qué cosa? Un cambio de posición. Claro, es una tasa de cambio de la posición. Es una medida de cuánto cambia la posición a medida que pasa el tiempo. Que eso uno puede expresarlo formalmente como tasa de cambio de la posición respecto del tiempo. Y matemáticamente eso es la derivada de la posición respecto del tiempo. También habíamos visto esta ecuación antes, pero nunca la ocupamos con esa forma. Y no es que nosotros ahora vayamos a hacer ejercicios teniendo derivadas, no, no lo vamos a ocupar tampoco, pero estoy colocando las derivadas como para que entendamos bien de dónde vienen las siguientes ecuaciones. Si nosotros mezclamos estas dos ecuaciones, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la aceleración es la derivada de la velocidad. Pero a su vez, la velocidad ya era una derivada. La velocidad ya era la derivada de la posición respecto del tiempo. En otras palabras, la aceleración es la posición derivada dos veces seguidas respecto del tiempo. Y esto es algo que también uno puede escribirlo así. De hecho, la gente que ya ha pasado por cálculo, o que está pasando por cálculo, seguramente ha visto esta notación. Esto no quiere decir elevar dos veces, elevar al cuadrado la derivada, sino que quiere decir derivada aplicada dos veces. ¿Ya? O segunda derivada también se le llama a esta cantidad. Entonces, si nosotros tenemos en un sistema masa resorte que la aceleración es menos k sobre m por x, entonces lo que tendríamos también es que
la posición, si ustedes la derivan 2 veces, vamos a obtener una constante por el negativo de la posición. Quienes ya han visto algunas cosas de cálculo, ¿qué tipo de funciones uno las deriva 2 veces y queda la misma función original pero con un negativo antes? En el chat un compañero me dice seno y coseno. Y efectivamente, las funciones seno y coseno tienen esa propiedad de que uno las deriva 2 veces. Por ejemplo, derivas seno 2 veces y obtienes menos seno. Derivas coseno 2 veces y obtienes menos coseno. Entonces resulta que las soluciones a este tipo de ecuaciones son cosas del estilo senos y cosenos. Y en particular nosotros aquí, al menos para este curso, vamos a definir esto un poco como por convención. Hay libros que lo hacen levemente diferente. Vamos a definir que la posición de un movimiento armónico simple entonces va a ser igual a por coseno de omega t más phi. Les explico qué son cada uno de estos términos. La constante A que está aquí se llama, la A mayúscula se llama amplitud. Imagino que todos ustedes saben que las funciones seno y coseno pueden adoptar máximos de más 1 y menos 1. Entonces, si el coseno aquí adopta un máximo de más 1 y un mínimo de menos 1, entonces la posición, respecto de la posición de equilibrio, adopta un máximo de más A y un mínimo de menos A. Entonces, por eso que esta constante A se llama amplitud, porque me dice al final cuánto es el alejamiento máximo respecto de la posición de equilibrio, que en este caso vendría siendo el 0. Entonces da una idea de qué tan amplio es el movimiento armónico simple que ustedes están describiendo. Ya. Esa omega que está ahí, ¿de dónde apareció? Resulta que esa letra omega es exactamente 2pi dividido por t, donde t es el período del movimiento armónico simple. O sea, cuánto se demora el sistema en ir y volver. Ahora, esta expresión ustedes la habían visto antes. ¿Dónde? ¿Les recuerda un poco el movimiento circular uniforme? Sí, aquí efectivamente alguien en el chat me lo mencionó. Claro, en el movimiento circular uniforme, 2pi dividido por t era la velocidad angular de un movimiento circular uniforme. En un movimiento armónico simple se le, se le toma prestado el mismo nombre.
velocidad angular. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué aparece una velocidad angular si aquí estamos describiendo un movimiento masa-resorte que estaba apenas en una línea recta? Si esto se movía apenas en una línea recta, ¿cómo es que aquí aparece una velocidad angular? Uno es porque simplemente se le tomó prestado el nombre, y dos, porque también pasa que ustedes ya lo habrán visto en geometría en general, de que la función coseno es una función que uno aplica sobre ángulos. Lo que nosotros tenemos aquí es que esta cosa llamada omega t más phi es un ángulo. Por eso que uno puede colocarlo dentro del coseno. Y lo que dice este omega aquí es cuánto cambia ese ángulo en función del tiempo. Por eso también se llama velocidad angular. Ahora, este omega t más phi que está aquí tiene un nombre también. Eso es lo que se llama fase. Entonces la velocidad angular es la velocidad con la que cambia la fase. Y esa phi que está aquí es algo que se llama constante de fase, o a veces también en algunos libros le llaman desfase. Y es un número que depende de condiciones iniciales y se mide en radianes. Así que se mide en radianes y depende de condiciones iniciales. Estos son los elementos de un movimiento armónico simple: la amplitud, velocidad angular, fase y constante de fase. Ahora yo les mencioné que la elección aquí del coseno era un poco por convención. Hay libros que en lugar de usar coseno usan el seno. Ya es decisión de cada libro, pero yo recomiendo el coseno y es el que en general estamos aplicando en este curso, no solo este módulo, sino que los 5 módulos que hay en este semestre, porque al menos para algunas cosas es más sencillo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un sistema en el cual la velocidad inicial es 0, esta constante phi se hace 0, mientras que si ustedes estuviesen ocupando seno, el phi no sería 0 cuando tienen velocidad inicial nula. Entonces matemáticamente es más fácil trabajar con el coseno en este caso que con el seno, al menos cuando ustedes van a hacer los ejercicios en sí. Denme un segundito aquí. Ahora, en términos de gráficos, este es un ejemplo de un gráfico posición versus tiempo. Y en este caso, ven dos movimientos, cada uno escrito por una función coseno, pero que tienen diferente periodo. Pueden ver que tienen la misma amplitud. Pero tienen diferente periodo. Como tienen diferente periodo, también van a tener diferente velocidad angular. Como yo les decía, la amplitud tiene que ver con qué tan amplio es el movimiento. Por ejemplo, disculpen, me fui muy afuera. Estos dos movimientos de aquí tienen el mismo periodo,
pero tienen diferente amplitud. Y este es otro caso interesante, en el cual ustedes tienen dos movimientos. Si se dan cuenta, la amplitud es la misma. Y el periodo también. No pareciera aquí, cuando ustedes ven, aquí no es como que estén sincronizados los periodos, pero claro, la distancia entre estos dos cerros de aquí es la misma que hay entre dos cerros rojos. Entonces, es el mismo periodo también. Entonces, ¿por qué uno está más adelante que el otro? Porque tienen diferente constante de fase. Entonces, la constante de fase lo que les va a decir es qué tan adelantado o atrasado está el movimiento respecto del cero. Qué tan atrasado o adelantado está, por ejemplo, respecto de la curva roja. Eso es lo que les dice a ustedes el valor de la constante de fase. Entonces esos son a grandes rasgos los elementos de un movimiento armónico simple. Existe otro adicional que es el que se llama la posición de equilibrio. La posición de equilibrio corresponde, en el caso de un movimiento armónico simple, a la posición central del movimiento armónico simple. En estos tres gráficos que les mencioné yo aquí, estos tres gráficos que les muestro aquí, la posición de equilibrio está en el cero, porque el medio está en el cero. ¿Ya? Y en la mayoría de los problemas que nosotros veamos va a ser así. Ahora, en cuanto a ecuaciones, ¿qué ecuaciones son las que nosotros vamos a necesitar? La primera de ellas es la posición. La segunda ecuación importante es la de la velocidad. No es necesario que ustedes conozcan tanto de derivadas para entenderlo, pero quienes ya han pasado por cálculo o están pasando por cálculo, me podrán decir cuánto vale la derivada de una función coseno. ¿Cuánto vale la derivada del coseno? Menos cero. Menos seno. Si uno aplica además la regla de la cadena por el hecho de que el tiempo aquí tiene una constante omega, la velocidad queda menos omega por a seno de omega t más phi. La aceleración sería derivar nuevamente esto. La derivada del seno es un coseno. Solamente con el omega que está dentro, al final queda un omega cuadrado a coseno de omega t más phi. Si ustedes se dan cuenta, esta es la misma posición x de t que estaba al comienzo.
Entonces aquí se ve por qué es que esta solución es la solución de un movimiento armónico simple, porque la aceleración de esta forma queda proporcional al negativo de la posición. Ahora, ustedes recordarán que habíamos visto hace un rato que en un sistema masa-resorte la aceleración era esta. Y ustedes miran estas ecuaciones que están acá arriba, la de la posición, velocidad y aceleración, y en ninguna parte aparecen ni la constante de Hooke del resorte, ni la masa de la partícula que está oscilando. La única forma de hacer que aparezcan es que comparemos la aceleración de aquí con la aceleración de acá abajo. Para que todo cuadre, la única alternativa posible es que la velocidad angular sea igual a la raíz de k dividido por m. Entonces, si ustedes tienen un resorte que es más o menos rígido, o sea, con un k elevado, la velocidad angular va a ser alta. Significa de que la oscilación va a ser bastante rápida. Si ustedes tienen, en cambio, una masa que es muy grande, la velocidad angular va a ser pequeña. En otras palabras, un mismo resorte va a hacer que una masa pesada oscile más lento que con una masa liviana. ¿Tiene sentido? Una masa pesada cuesta más moverla. Estas son, entonces, 4 ecuaciones importantes. Ahora, si ustedes tienen el periodo de la oscilación, ustedes pueden calcular el periodo como la velocidad angular como 2pi dividido por el periodo. Y estas son las ecuaciones más importantes del movimiento armónico simple. Ahora, ustedes pueden a lo mejor tener dudas respecto de cómo uno calcula el phi, porque aquí, claro, yo les muestro cómo se calcula el omega, cómo se calcula la aceleración, la velocidad, la posición, cómo se relaciona omega con k y m, pero en ninguna parte les he dicho cómo calcular phi. Y es porque phi se debe calcular usando condiciones iniciales. ¿A qué me refiero con condiciones iniciales? Me refiero a la posición y velocidad en algún momento dado. A eso me refiero yo con condiciones iniciales. Denme un segundo, voy a buscar aquí un ejemplo. Dice este problema. Considera un bloque de 1.2 kilogramos de masa unido a un resorte constante K, 12 newtons por metro. Suponga que el sistema masa-resorte se hace oscilar con un movimiento armónico simple en un eje horizontal, tal que no hay fuerza de fricción sobre el bloque. Si en t igual 0, el bloque se encuentra a 12 centímetros a la derecha del punto de equilibrio y se lanza con una velocidad inicial hacia la derecha, entonces, en su movimiento oscilatorio, el bloque alcanza una rapidez máxima de 1.42 metros por segundo.
Y lo que nos preguntan en este problema es encontrar la amplitud del movimiento, la posición en función del tiempo, magnitud y velocidad inicial del bloque, de la velocidad inicial del bloque, y la posición y velocidad para el tiempo igual a 2.3 segundos. Entonces primero veamos qué datos nos dan a nosotros. Nos dicen, considera un bloque de masa M, que es igual a 1.2 kilogramos, y que el resorte tiene una constante de Hooke igual a 12 newtons por metro. Esos son los datos iniciales que nos dan. Nos dan otros datos iniciales, la verdad, también. Nos dicen que en tiempo igual 0, el bloque se encuentra a 12 centímetros a la derecha del punto de equilibrio. O sea que X en el tiempo 0 es igual a 0.12 metros. Y podemos decir que son 0.12 metros positivos porque me dicen que está a la derecha de la posición de equilibrio. Y me dicen que la velocidad inicial es hacia la derecha. O sea, no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que es un número positivo. Y me dicen además que la rapidez máxima son 1.42 metros por segundo. ¿Cómo vamos a usar los datos entonces? Primero, teniendo masa y constante de Hooke, ¿qué es lo primero que ustedes podrían calcular mirando las ecuaciones que están acá arriba con numeritos? ¿Qué es lo primero que ustedes pueden calcular considerando estos dos datos? Omega. Omega, exactamente. Omega aquí sería la raíz de la constante de Hooke dividido por la masa. Y si vamos a nuestra calculadora, ustedes pueden verla, ¿cierto? Sí, profe, eso se ve. Ok. Entonces sería la raíz, paréntesis de K dijimos que era 12, dividido por la masa, que eran 1.2. O sea, esto sería al final la raíz de 10. Y esto serían 3.16. ¿Qué cosa? ¿En qué unidades de medida mido la velocidad angular? En el movimiento circular, ¿en qué unidades se medía la velocidad angular? Radianes por segundo. Radianes por segundo. En el movimiento armónico simple también. La velocidad angular, cuando ustedes la calculan de esta forma, se mide en radianes por segundo. ¿Ya? Ahora aquí tenemos unos ciertos datos. Tenemos la posición inicial, sabemos que la velocidad inicial es positiva, y tenemos aquí un dato extra, la rapidez máxima. Si ustedes miran la ecuación número 2 aquí, resulta que uno puede darse cuenta que la rapidez máxima es omega por A. ¿Por qué? Resulta de que la rapidez aquí, la velocidad, perdón, me dicen que es menos omega A por seno de bla, bla, bla. Entonces, el máximo valor que puede adoptar esta expresión de aquí es omega por A, porque seno adopta más 1 y menos 1 como extremos. Entonces, el máximo valor de B va a ser omega por A. Esa es la rapidez máxima. La rapidez máxima, entonces, es omega por A. Y nosotros ya tenemos omega. Omega ya lo tenemos acá arriba. Entonces podemos calcular inmediatamente la amplitud del movimiento, como la rapidez máxima
dividida por la velocidad angular. Rapidez máxima son 1.42 metros por segundo. Rapidez angular 3.16 radianes por segundo. Se cancelan los segundos, quedan solamente los metros. Y esto nos queda entonces 1.42 dividido por 3.16. Y esto da 0.449. Estamos hablando de la amplitud del movimiento. Esto se mide en metros o en cualquier unidad de longitud. Y de esta forma tenemos aquí la primera parte, que era la amplitud del movimiento. Entonces, ustedes teniendo la velocidad angular y teniendo algún dato de los máximos de velocidad, posición o aceleración, ustedes pueden calcular cuánto vale la amplitud. En la parte B nos dicen determine la posición en función del tiempo. Y aquí es donde aparece la constante phi, la constante de fase, como algo importante. La posición en función del tiempo, vamos a considerar que la posición de equilibrio es el origen, va a ser A coseno de omega t más phi. Donde A ya sabemos que vale 0.449 o 0.45 si quieren redondearlo a 2 decimales. Sabemos que omega vale 3.16 radianes por segundo. Y nos falta conocer phi. Perdón. Nos falta conocer phi. No sabemos cuánto vale phi aún. Entonces aquí es donde tenemos que ocupar los datos que nos dan en el problema. Nos dicen, por un lado, que la posición en el instante inicial, en 0, eran 12 centímetros. O sea, que esto eran 0.12 metros. Pero resulta que al mismo tiempo, la posición en 0 sería esta fórmula de aquí evaluada en 0. A coseno de omega por 0 más phi, o sea, sería coseno de phi. Eso viene de evaluar directamente la expresión que está acá arriba. Lo voy a hacer más explícito mejor. Omega por 0 más phi. Y esto, por lo tanto, es A coseno de phi. Entonces, si ustedes juntan estas dos ecuaciones de aquí, vamos a tener que A coseno de phi va a ser igual a 0.12 metros. Profesor, ¿Sí? ¿por qué puso, qué significa el entre paréntesis donde está phi? 0 por 10. Disculpa. Aquí. Sorry, nuevamente la caligrafía me está traicionando. Un omega. Omega. Tampoco me enchufé. Sí, recuerden que lo que estoy haciendo aquí es evaluar esta fórmula solamente que para el tiempo 0. Gracias. ¿Nada? Entonces ahora veamos cuánto vale coseno de phi. Coseno de phi va a ser igual a 0.12 metros dividido por la amplitud. Pero la amplitud ya la tenemos. La amplitud sabemos que son 0.45 metros o 0.449. Ahí cada uno ve si redondea a 2 decimales o no.
Y si ustedes colocan esto aquí en la calculadora, 0.12 dividido 0.45, vamos a obtener que coseno de phi va a ser entonces igual a 0.27 o 2.67 para preservar un poquito más la precisión. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado con el tema de los cuadrantes. Este bicho de aquí nos dio positivo. El coseno da positivo. ¿En cuáles cuadrantes? Si ustedes tienen un ángulo, ¿en qué cuadrantes da positivo la función coseno? ¿Cuál era la pregunta? Que aquí el coseno nos dio un número positivo, ¿cierto? El ángulo este, el phi, podría estar aquí, podría estar acá, acá o acá abajo. ¿En cuáles cuadrantes el coseno del ángulo es un número positivo? El En 1 el, y el 2. No, el 1 y el sí, 4. El 1 y el 1 y 4. 4. En el 1 y en el 4, en ambos ocurre que el coseno de phi es positivo. Porque en el cuadrante 2, el seno es una función positiva. Pero el coseno aquí es negativo. Y en el cuadrante 3, ambas son negativas. En el 4 el seno es negativo. Entonces con esto sabemos, al ver el coseno de phi, que es un número positivo, sabemos que entonces nuestro ángulo podría o bien estar en el cuadrante 1 o en el cuadrante 4. ¿Cómo sabemos cuál es el que corresponde? Ahí es donde recurrimos a una información adicional. Nos dicen que la velocidad inicial apunta hacia la derecha. Si nosotros miramos aquí nuestra tablita con ecuaciones, vemos que la velocidad tiene esta expresión, menos omega a seno de omega t más phi. Voy a copiar la misma ecuación acá abajo. Para que la veamos bien. Bx de t es igual a menos omega por a seno de omega t más phi. En cero, en el tiempo inicial, tenemos aquí Bx de 0 es igual a menos omega por a seno de phi, porque t es 0. Pero vamos viendo. Según el enunciado, esto es positivo. Esto de acá, el menos omega por a, tiene signo negativo. Por lo tanto, ¿qué signo debería tener el seno de phi para que los signos cuadren? Negativo. Tiene que ser negativo para que el producto de ambos dé algo positivo. Entonces, la información de la velocidad nos dice que el seno de phi tiene que ser negativo. ¿Con cuál cuadrante nos quedamos entonces? Con el cuarto. Con el cuarto cuadrante. Así que el ángulo en cuestión tiene que ser un ángulo del cuarto cuadrante. Voy a volver a hacer este mismo dibujo para que
para no montarlo sobre las mismas letras que ya hay. Por lo tanto, el ángulo que ustedes van a determinar aquí con esta expresión de aquí va a ser un ángulo del cuarto cuadrante. O sea, el phi que ustedes van a determinar aquí, si ustedes toman la calculadora y sacan cuánto vale, primero déjenme dejarla en radianes, cuánto vale el coseno a la menos 1 de 0.267, les va a dar 1.3 radianes. Eso significa que esos 1.3 radianes van a estar acá abajo. Porque son un ángulo del cuarto cuadrante. Por lo tanto, ustedes tienen dos formas de expresar phi. Como 2pi menos 1.3 radianes, o bien como menos 1.3 radianes. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos les va a conducir al mismo resultado. Y con eso ahora tenemos todo. Porque para determinar la posición en función del tiempo, nosotros ¿qué necesitábamos? Necesitábamos la amplitud, necesitábamos omega y necesitábamos phi. Y ahora tenemos todo. La amplitud la conocemos. Habíamos dicho que era 0.45. Coseno de omega, omega dijimos que era 3.16 radianes por segundo, t, más phi. Y phi vamos a escribirlo ahora como menos 1.3 radianes. Esto en metros. Voy a hacer un poco de zoom out. Denle un vistazo, díganme si hay alguna duda, porque puede ser que el tema de los signos les haya complicado un poco. Profe, me quedó duda de dónde sacó la amplitud. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, la amplitud, arriba. Resulta que nosotros podemos sacar omega, ¿cierto? Omega lo sacamos directamente desde K y M. La amplitud, ¿de dónde viene? Viene lo siguiente. Nosotros habíamos dicho antes que la velocidad en función del tiempo era menos omega por A por seno de omega t más phi. El seno adopta valores entre menos 1 y 1, ¿cierto? Sí. Entonces, la velocidad, ¿qué valores va a adoptar? Va a ser el seno, que adopta entre menos 1 y 1, por menos omega por A. O sea, todo esto completo puede adoptar valores entre omega A y menos omega por A. Entonces, por eso nosotros sabemos que la velocidad, la rapidez máxima, tiene que ser igual a omega por A. Y eso es lo que nosotros ocupamos aquí. A nosotros nos dicen que la rapidez máxima es 1.42 metros por segundo. Habíamos calculado recién el omega y con eso podemos sacar la amplitud. Ah, ya. Ahora entiendo, profe. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda que haya quedado antes de continuar con la parte de C y D?
Ok, bueno, si no hay dudas por el momento, continuamos. Si les aparecen dudas después, me pueden preguntar, ya sea a través del foro o a través del correo electrónico. Vamos con la parte C. O pueden preguntarme mañana también. La parte C nos dice, encuentre, perdón, la magnitud y de la velocidad inicial del bloque. Ok. Entonces aquí vamos viendo. Nos piden saber cuánto vale la velocidad inicial del bloque. Que lo único que nosotros sabíamos antes de esto era que era algo positivo. Según nuestras ecuaciones es omega por A por seno de omega t, pero t vale 0, más phi. Y lo que tenemos que hacer ahora es simplemente reemplazar por los números. Menos omega, habíamos dicho que era 3.16. Amplitud 0.45. Por seno de omega por 0 más phi. Que phi recuerden que era menos 1.3 radianes. Aquí la calculadora se me apagó, la enciendo no, y puedo ver que todavía están radianes. Tengan cuidado cuando ustedes calculen esto aquí. Entonces esto les queda menos 3.16 por 0.45 seno de menos 1.3. 1.37 metros por segundo. Y pueden darse cuenta que les dio un número positivo. ¿Ya? Aquí, por si acaso, la respuesta tiene un error tipográfico, la respuesta dice 1.27, es 1.37. Pueden darse cuenta que esto dio un número positivo, tal como nos decía el problema al comienzo. El problema al comienzo decía que la velocidad inicial era algo positivo. Y la parte D es calcule la posición y velocidad para el tiempo 2.3 segundos. La posición al segundo 2,3 va a ser igual a amplitud por coseno de omega t más phi, o sea, amplitud que es 0.45 por coseno de omega que es 3.16 por tiempo que es 2.3 más phi que es menos 1.3. Entonces, según nuestra calculadora, esto va a ser ¿cuánto? 0.45 por coseno, abro paréntesis, 3.16 por 2.3 menos 1.3. Perdón, aquí me faltó un signo menos. La calculadora está en radianes, así que esto da 0.43. Y la rapidez, la velocidad, perdón, al segundo 2.3 va a ser entonces menos omega por A por seno de omega t más phi. Menos 3.16 por 0.45, que era la amplitud, por seno de omega 3.16 por 2,3, que era el tiempo, menos 1.3. Menos 3.16 por 0.45 seno de paréntesis 3.16 por 2.3 menos 1.3. 0.44. Y de esta forma es como se resuelve un problema de tipo movimiento armónico simple. Como pueden ver, la parte de evaluar en en tiempo específico es la parte más sencilla. Lo que se llevaba la mayor parte de la complejidad del problema era el cálculo en realidad
de los parámetros de amplitud y constante de fase. ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Les doy unos segundos para que vean el desarrollo y me digan si hay alguna pregunta o algo que no haya quedado claro aquí. Les doy unos segunditos igual. Profe, la D que había que calcular. En la D nos pedían calcular la posición y velocidad al segundo 2.3. Ah, ya, ok. Profe, ¿Sí? cuando calculó phi, ¿por qué usó coseno a la menos 1? Ah, ok. Porque resulta que yo tenía aquí coseno de phi igual a 2.67, ¿cierto? Voy a hacerlo más detallado aquí. Resulta de que aquí yo para despejar el phi no puedo llegar a despejarlo así tal cual porque tengo algo que me molesta, que es el coseno. Entonces yo para pasar el coseno para el otro lado lo paso a través de la función inversa. La función inversa del coseno se llama arco coseno o en la calculadora aparece como coseno a la menos 1. ¿Ya? Ojo, coseno a la menos 1 no quiere decir 1 dividido por coseno, ¿ya? Coseno a la menos 1 significa deshacer el coseno, ¿ya? Es hacer lo contrario al coseno. Entonces, por eso si tengo aquí el coseno a la menos, el coseno, yo lo deshago como un coseno a la menos 1. O aplico la función inversa. Si ustedes tienen, por ejemplo, raíz de x igual a algo, ustedes deshacen la raíz elevando al cuadrado, ¿cierto? Porque es la función inversa. Acá es lo mismo. Tengo el coseno y tengo que deshacerlo a través de su función inversa. La función inversa es el coseno a la menos 1. Vale, vale. Súper. Gracias. ¿Por nada? Dame un segundito antes de continuar. Ok, aquí tengo otro problema que podemos realizar, que es de un estilo semejante. ¿Se alcanza a ver o se ve borroso? No sé si se alcanza a ver, profe. ¿Se alcanza a ver? Ok, súper. Dice entonces, la punta de la aguja de una máquina de coser se mueve en un movimiento armónico simple sobre el eje X, con una frecuencia de 2.5 hercios. En t igual 0, sus componentes de posición y velocidad son, respectivamente, 1.1 centímetros y menos 15 centímetros por segundo. O sea, posición en 0 es 1.1 centímetros. Vamos a escribirlo tal cual. Y velocidad en 0 es menos 15 centímetros por segundo. En la parte A me preguntan por la componente de la aceleración de la aguja en t igual 0. Y en la parte B me piden escribir las ecuaciones para las componentes de posición, velocidad y aceleración de la punta en función del tiempo. O sea, x de t
B de t y A de t. Aquí hay un dato adicional que nos dieron y que tal vez no habíamos mencionado en la clase de hoy, que es la frecuencia. ¿Ustedes cómo relacionaban frecuencia con velocidad angular? ¿Lo recuerdan? Al menos en el movimiento armónico, perdón, en el movimiento circular. ¿Cómo lo hacían ustedes? Bueno, se lo soplo. 2pi por la frecuencia. Recuerden que la velocidad angular en un movimiento armónico simple es 2pi dividido por el período. Y el período es el inverso de la frecuencia. Entonces uno puede ocupar eso mismo aquí, lo mismo que ocupábamos para el movimiento circular, aquí también podemos ocuparlo para el movimiento armónico simple. Entonces, aquí tenemos que omega va a ser entonces 2pi por la frecuencia. La frecuencia me la dan al tiro en hertz. 2.5 hercios. Así que con esto voy a tener que la frecuencia angular va a ser 5pi radianes por segundo. ¿Ya? Lo que hice fue multiplicar el 2 por el 2,5. Por cierto, recuerden que las clases igual siempre, estas clases están siendo grabadas, entonces si ustedes por algún motivo tuvieron problemas de conexión, etcétera, ustedes igual pueden volver a revisar la clase después cuando suba el video. ¿Ya? Así que siempre tienen ese recurso después. Ok, entonces, ¿para qué nosotros calculamos la velocidad angular? Porque aquí nos va a servir para calcular primero cuánto vale la aceleración en el tiempo cero. Aquí hay dos formas de hacerlo. Una es la forma carretera y la otra es la forma simple. La forma carretera es considerar la ecuación menos omega por a, omega cuadrado por coseno de omega por 0 más phi. Y ahí tendrían que determinar cuánto vale la amplitud, cuánto vale phi, etcétera, ¿cierto? Pero resulta de que en un movimiento armónico simple, la aceleración, les recuerdo, que era igual al negativo de omega cuadrado por la posición. Esa era la característica fundamental de un movimiento armónico simple, y es lo que caracteriza al movimiento armónico simple o que lo diferencia respecto de otro tipo de movimientos oscilatorios. Esto es lo principal de un movimiento armónico simple. Hay muchos tipos de movimientos oscilatorios, pero los otros movimientos oscilatorios no cumplen con esta condición. Y no aparece tan fácil el coseno y el seno. Entonces, si nosotros aplicamos la propiedad del movimiento armónico simple, la propiedad fundamental de un MAS, lo aplicamos directamente para este cálculo, vamos a encontrarnos con lo siguiente, con que la aceleración de la partícula en el tiempo cero va a ser entonces menos omega cuadrado por la posición en el tiempo cero. Y resulta que ahora estos datos sí los tenemos. ¿Cuánto vale A y cuánto vale phi? No importa porque tenemos esta propiedad fundamental. Entonces tenemos omega, que son 5pi radianes por segundo, por la posición en el tiempo cero, que según el mismo enunciado son 1.1 centímetros. Así que ahora llevamos todo esto en nuestra calculadora. 5pi al cuadrado
por 1.1. 271. ¿En qué unidad de medida queda esto? Tengan cuidado aquí al ver el cálculo. ¿En qué unidad de medida queda esto? Centímetros por segundo. Centímetros por segundo estaba cerquita, al cuadrado. Al ser aceleración, tiene que quedar alguna unidad de tiempo al cuadrado en el denominador. ¿Ya? Y de hecho, ustedes pueden verlo aquí, de que al elevar al cuadrado, los segundos quedan al cuadrado. Solamente que en lugar de quedar metros por segundo al cuadrado, quedó centímetros porque aquí habían centímetros. Si ustedes quieren transformar esto a metros por segundo al cuadrado, ustedes podían o bien transformar los centímetros primeros a metros o bien hacer la transformación después. De ambas formas les da 2.71 metros por segundo al cuadrado. De cualquiera de las dos formas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Vamos con la parte B. La parte B nos dicen que calculemos posición, velocidad y aceleración en este movimiento armónico simple, en función del tiempo. Así que ahora sí nosotros vamos a necesitar calcular cuánto vale la amplitud y cuánto vale phi. ¿Ya? Ahora sí nosotros lo vamos a necesitar. Resulta que ya sabemos que omega son 5pi radianes por segundo. ¿Y qué sabemos nosotros de la posición y la velocidad? Sabemos que la posición en función del tiempo es a coseno de omega t más phi. Y que la velocidad en función del tiempo es menos omega por a por seno de omega t más phi. Reemplacemos con lo que sabemos. Nosotros lo único que sabemos es cosas para el tiempo cero. Sabemos que en el tiempo cero la posición era 1.1 centímetros y la rapidez eran menos 15 centímetros por segundo. Eso es algo que el mismo enunciado dice. Los lados derechos, ¿cómo nos quedan? Nos quedan tal cual, pero con el t igual a 0. A coseno de phi y menos omega, que ya sabemos que vale 5pi, por a seno de phi. Aquí voy a ordenar un poquito estas ecuaciones. La primera ecuación va a quedar como a coseno de phi igual a 1.1 centímetros. En la segunda ecuación voy a pasar dividiendo el 5pi. Voy a dividir todo por menos 5pi. Entonces de esta forma me queda a seno de phi es igual a menos 15 centímetros por segundo dividido por menos 5pi radianes por segundo. Reescribo nuevamente las ecuaciones. A coseno de phi 1.1 centímetros y a seno de phi es igual a lo que da de 15 negativo dividido por menos 5pi. Menos con menos, la división de esto da un número positivo. 15 dividido por, paréntesis, 5pi, cierra paréntesis, 0.955. O 0.95, vamos a llamarlo mejor.
que en centímetros porque los segundos se cancelan. Y es ahora con este par de ecuaciones que nosotros vamos a trabajar para determinar cuánto vale A y phi. ¿Qué se les ocurre a ustedes para resolver A, por ejemplo? Pregunta, ¿no están en la clase o por el momento no se les ocurre algo? Estamos pensando. Ah, ya están pensando, ya, ok. Está bien. Mientras piensan, les voy a dar yo una pista acá al lado. ¿Por qué les doy esta pista al lado? Esta identidad me imagino que ustedes ya la habían visto en los cursos de matemáticas, ¿cierto? Sí. Porque resulta que cuando ustedes tengan A coseno y A seno, esto es algo que puede ser aplicado incluso cuando uno hace cálculos con vectores, ustedes pueden darse cuenta que lo que tienen acá en el fondo es algo parecido a un triángulo rectángulo. Rectángulo, dije, donde aquí tienen el A coseno de phi y aquí tienen el A seno de phi. Por un lado tienen que el A coseno es 1.1 centímetros y el A seno es, donde phi está ahí, es 0.95. Entonces pueden calcular A directamente con el teorema de Pitágoras. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que si ustedes elevan al cuadrado estas dos ecuaciones, y después las suman, lo que van a obtener al lado izquierdo va a ser A cuadrado, porque factorizan por A cuadrado y les queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Y el lado derecho les queda 1.1 al cuadrado más 0.95 al cuadrado. Y sacando raíz les va a quedar que A es la raíz de 1.1 al cuadrado más 0.95 al cuadrado, que es lo mismo que ustedes habrían sacado aquí con el teorema de Pitágoras. Solamente que aquí les he mostrado dos formas, una forma geométrica y una forma algebraica. De ambas formas, ustedes van a obtener entonces que A va a ser raíz de 1.1 centímetros al cuadrado más 0.95 centímetros al cuadrado. Veamos cuánto da esto. Raíz de, paréntesis, 1.1 al cuadrado más 0.95, perdón, 95 al cuadrado. Y esto nos da 1.45 centímetros. ¿Cómo sabemos que son centímetros? Porque estamos aquí, centímetros cuadrados tenemos aquí, centímetros cuadrados acá. Nos queda todo lo que está debajo de la raíz en centímetros cuadrados. Y después de aplicar la raíz, se van los cuadrados. Antes de continuar, ¿dudas con cómo se calculó la amplitud? Aquí les muestro las dos formas, son equivalentes.
mí al menos me quedó súper claro, profe. Ok, bueno, si tienen dudas me pueden preguntar todavía de aquí a la próxima semana. Entonces con eso tenemos la amplitud. Nos falta encontrar ahora cuánto vale phi. Y vamos a ocupar estas dos mismas ecuaciones, las mismas ecuaciones que estaban aquí. Teníamos aquí, ups, perdón, me fui muy arriba. No, no quiso copiar, espérenme un segundito. Tenemos estas dos ecuaciones de aquí, a coseno de phi y a seno de phi. Primero, como ya les anticipé como ya ustedes ya vieron, perdón, en el ejercicio anterior, tenemos que ver los cuadrantes. Ya sabemos que A es una cantidad positiva, ¿cierto? Al lado derecho tenemos cantidades positivas. Por lo tanto, el coseno tiene que ser algo positivo y el seno también tiene que ser algo positivo. ¿En qué cuadrante ambos son positivos? En el 3. Cuidado, en el 3 en realidad son ambos negativos. Ah, en el 1. En el 1, en el cuadrante 1, el coseno y el seno son ambos positivos. En el cuadrante 1. Por lo tanto, si ustedes aquí calculan cuánto vale coseno de phi, que sería 1.1 dividido por A, les va a dar que es 1.1 dividido por 1.45. Coseno de phi va a ser entonces 1.1 dividido por 1.45. 0.759. Y ahora calculan cuánto vale phi. Deshacemos la función coseno. Y nos queda que phi entonces es 0.709 radianes. Ahora, estos 0.709 radianes, como estamos en el primer cuadrante, vendrían estando aquí. Así que la respuesta, el phi en realidad, sí serían 0.709 radianes. No habría que ponerle ni un menos, no habría tampoco que entrar a calcular cuánto falta para el 2pi, etc. Una pregunta del chat dice, ¿en el control debemos trabajar con radianes? Sí, para determinar ángulos en un movimiento armónico simple, las fases, sí, tienen que ser radianes. Si ustedes lo hacen con grados, no va a resultar bien. Entonces con esto ahora tenemos todo. Sabemos que omega son 5pi radianes por segundo. La amplitud son 1.45 centímetros. Y la constante de fase son 0.709 radianes. Y con esto ya podemos determinar todo lo que nos pedían a nosotros. X de t, recuerden que es A coseno omega t más phi, y por lo tanto sería 1.45 centímetros coseno de 5 pi por t más 0.709. Velocidad en función del tiempo, les recuerdo que era menos omega por A por seno de omega t más phi, o sea sería omega por A menos 5 pi por 1,45 seno de 5 pi por t más 0.709. Y la aceleración, les recuerdo que es omega cuadrado por x, o sea, menos 5 pi al cuadrado por
1.45 coseno de 5pi por t más phi. Y de esa forma está terminada la parte B. ¿Consultas? ¿O algo que no haya quedado claro? No, profe. Ok. No, profe, Bueno. todo claro. Ok, bueno, si tienen dudas, recuerden que igual me pueden preguntar todavía de aquí a la otra semana. Mañana les cuento, vamos a continuar haciendo ejercicios sobre movimiento armónico simple y ya la próxima semana va a ser destinada, no va a haber materia nueva la próxima semana, va a ser destinada sobre todo a repasar y resolver dudas de lo que haya anteriormente, ya pensando en el próximo control. Nos quedó justo esa semana libre para ensayar. Bueno, entonces nos encontramos mañana, misma hora, mismo canal.